Hola, ¿qué tal? Hoy presentaremos el tema descubrimiento de conocimiento en base de datos, también llamado KDD, por su acrónimo del inglés Knowledge Discovery in Databases. Este tema se desarrollará en dos partes. Primeramente, presentaremos los conceptos básicos de KDD, como son la definición, etapas del proceso, aplicaciones y herramientas disponibles para su implementación. En la segunda etapa se presentará un ejemplo donde se ejemplificará el proceso KDD mediante la herramienta R y RStudio, que es el entorno de desarrollo que he seleccionado para integrarlo, y esto nos permitirá afianzar y conocer la herramienta también. Bien, ¿qué es KDD? Fayard en 1996 define el proceso KDD como un proceso no trivial de identificación de patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y fundamentalmente comprensibles. Esto lo describe en su artículo de 1996 titulado "De la minería de datos hacia el descubrimiento de conocimiento en base de datos". Aquí el concepto vale la pena analizarlo. Habla de que se identifican patrones en el proceso, ¿sí? Entonces también debe de ser novedosos esos patrones para que finalmente sean útiles y considerados para la toma de decisiones. KDD, el proceso KDD se vale de tres principales herramientas en sus inicios, en la cual es la estadística, las bases de datos y Machine Learning, ¿sí? Bien, decíamos entonces, la estadística la define según Rao en 1989 como una metodología para la extracción de la información a través de los datos y expresarla a través de una incertidumbre para la toma de decisiones. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que está orientada a la generación de algoritmos para generar un aprendizaje, ¿sí? Y la base de datos pues es un conjunto de datos organizados en un mismo contexto para un uso y una aplicación en específica. Continuando, proceso KDD. Fayad, en su artículo anteriormente citado, presenta este diagrama en el cual se ilustra pues los elementos y los procesos que comprenden al KDD. Un elemento importantísimo pues es principalmente la fuente de datos, el origen de los mismos, y los procesos. El primero es la selección, ¿sí? El segundo es el preprocesamiento de los datos, transformación de los mismos y aplicación de algoritmos de minería de datos en este proceso, y posteriormente la salida de los mismos para una interpretación y evaluación del resultado. Si este resultado o cumple con las características de la definición de KDD, pues se podría inferir que hemos adquirido un conocimiento, ¿sí? Vamos a describir el primer proceso, que es la selección de datos. ¿Sí? Aquí se marca en rojo. En este punto del proceso se identifican las fuentes de datos, el número, la cantidad de fuente de datos, se identifican los tipos de datos que se van a usar o a implementar. Pueden ser numéricos, discretos, complejos, como pueden ser cadenas. Bien, una vez identificado pues los tipos de datos que se van a usar, procede a seleccionarse alguna técnica que contemple el tipo de datos ingresados. Algunas técnicas, por ejemplo, pueden ser técnicas de clustering,
identificación de series temporales mediante redes bayesianas, modelos lineales, redes neuronales, pueden ser árboles de decisión, incluso análisis de factoriales descriptivos, y pues lo común es incluso tareas de clasificación. En el siguiente proceso, que es el preprocesamiento y transformación, se tratan algunos puntos como son el tratamiento de ambigüedades, es decir, que una variable o algún campo pudiera tener más de un solo valor, ruido, como puede ser que alguna variable tenga algún valor no definido, el formato adecuado. Esto también es muy importante en esta etapa de procesamiento y transformación, porque los métodos o algoritmos que se aplican en el siguiente proceso, que es la minería de datos, pues no están diseñados para trabajar directamente con una estructura de base de datos relacional. Es decir, esos algoritmos pues son diseñados principalmente en forma, digamos, funcional y experimental, de una manera que tenga un atributo, un valor, ¿sí? Entonces es importante adecuar una base de datos relacional a la entrada de esos algoritmos. Filtros pudieran ser dentro del rango de los posibles valores que pudiera adquirir una variable, pues delimitar algún espacio o algún rango de valor que sea de interés. Y pues en lo general, lo que me refería anteriormente, el editado, ¿sí? El conjunto de datos no es más que poner en un formato adecuado esos datos para que el algoritmo de la siguiente etapa de minería de datos pues pueda utilizarlos e interpretarlos. El siguiente proceso es minería de datos. Este se considera un análisis secundario dentro del proceso KDD, en donde se aplican algoritmos específicos para extraer patrones de estos datos que se están manejando, como también pueden ser relaciones de estos mismos que a simple vista o manejo de una manera manual, mecanizada manual, no se pueden establecer, ¿sí? Esta es la valía de estos tipos de algoritmos en minería de datos, como pueden ser algoritmos para árboles de decisión, tablas de decisión, regresión lineal, algoritmos de clasificación como OneR, y algunos otros como puede ser ID3, también para la creación de árboles, C4.5, que en R lo vamos a encontrar como 5.0, y PART, ¿sí? Esos son algunos de los algoritmos más comunes, más descriptivos de este proceso, y la elección de este tipo de algoritmo o alguno de estos algoritmos pues es fundamental para poder encontrar algún patrón, y además necesitamos que sea el adecuado para poder interpretar dicha salida de estos algoritmos, para lo cual hay que conocer dichos algoritmos también, ¿sí? El último punto o proceso, que es la evaluación y la representación del conocimiento. Aquí trato dos puntos de vista en los cuales puede ser sin representación, ¿sí? O con representación. ¿Qué quiere decir sin representación? Que no es una salida, por así decirlo, como tal, ¿sí? Como un conocimiento explícito, sino más bien como una relación dentro de las variables que sirven para ser entrada de otro tipo de sistema, ¿sí? En los cuales pueden ser redes neuronales o el algoritmo del vecino más cercano, que son unos ejemplos de los cuales no tienen una representación como tal. Los que sí tienen alguna representación
de su salida son tablas de decisión, como son reglas, ¿sí? Y árboles de decisión, ¿sí? Como se pueden observar en la esquina superior derecha, ¿sí? En este punto, pues, se involucra la visualización, ¿sí? Involucra la visualización de los patrones extraídos y también de los modelos. El conocimiento conseguido a través de estos algoritmos de minería de datos pueden servir como documentación a decisiones complejas, pueden servir como entrada para otro tipo de sistemas o dar entrada para algún tipo de investigación en función de las salidas de estos algoritmos. A continuación se presentan estas tres principales herramientas que estoy mostrando aquí, que es Weka, RapidMiner y R, que son o se caracterizan por ser herramientas libres, es decir, no hay que pagar por utilizarlas y están teniendo mucho auge en la actualidad, ¿sí? Weka es un conjunto de librerías de Java que engloba algoritmos de minería de datos. Es inicialmente impulsada por la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda y contiene licencia GPL, ¿sí? RapidMiner es ampliamente utilizado en la industria, en la investigación, en gobiernos, en empresas, y implementa técnicas de preprocesamiento de datos, modelación predictiva descriptiva, métodos de prueba de modelos, visualización de datos y muchas otras cosas más muy interesantes. R es un entorno computacional orientado a la estadística y la graficación. Es un proyecto GNU y el cual integra muchos de los métodos de minería de datos y algoritmos también, y ha tenido mucho auge. A continuación presentaré un caso de estudio aplicando o utilizando esta herramienta para su comprensión en su utilidad, así como el proceso KDE descrito con anterioridad.